eso para llevar hasta el final y cuidan ya, se cuidan en todos los aspectos, porque hay pues muchas tentaciones también dentro del sistema de justicia. Entonces, el que es magistrado, el que es fiscal hace rato y el que es defensor ya se cuida muchísimo para no caer en ninguno de esos tipos de tentaciones. Estoy hablando de ofrecimiento de dinero incluso, ¿verdad? Yo te digo, Carlos, yo voy a personalizar. Yo le tengo un Carlos Arce Letelier, que es un litigante de primer nivel. Yo le digo, yo te veo a vos como juez. No, me gusta ser defensor. Yo quiero ser defensor. Ojalá ganemos mejor. Pero un tipo comprometido. ¿Cuánto gana un defensor público 17.540.094 guaraníes aproximadamente, con sueldo y gasto de representación. Y lo que nosotros no tenemos, y lo que yo he insistido, es no tenemos tasas judiciales para poder dar otros beneficios, como tiene el Poder Judicial por título, por bonificación por responsabilidad, por antigüedad. Esos rubros, lo que nosotros no tenemos, porque no generamos tasas. Bueno, y ahora, o sea, ustedes tienen previsto generar esa tasa, porque había un proyecto de ley que se rechazó incluso, ¿verdad? Sí. Pero no es que había una oposición rotunda. Los colegios a quienes vos le conocés, a todos los titulares de los colegios de abogados, habían planteado incluso trabajar contigo porque veían esa necesidad de repente. ¿Ustedes tienen algún planteamiento o están pensando para tener algún tipo de ingreso como lo tiene el Poder Judicial, por ejemplo, doctor? Carlos, yo cuando vine a la Defensoría detecté esa debilidad. Yo tenté, cuando se crea el Registro Único Nacional, yo llevé un anteproyecto de modificación allí con el Senado y intenté que nos asignen un 4%, 2% reducir de la Corte, 1% de la Fiscalía y 1% del RUM. Con eso nosotros teníamos la posibilidad de cubrir esos rubros. Pero se votó y con este sistema de mayoría, ¿verdad?, es tirano, muchas veces perdimos, ¿verdad? En la ley de regulación de honorarios profesionales que planteé, pasó por el Senado, se aprobó, pero el Ejecutivo vetó. Yo creo que también reconozco una falla mía en mi estrategia comunicacional. Así mismo. No transmití bien lo que quería. ¿Y no trabajaste con los gremios? O sea, no sé si... Invité yo al Colegio de Abogados, pero nunca pudimos tener una reunión porque mucha gente era reacia. Ahora, ¿en qué se traduce eso? Se traduce hoy, primero, que somos la competencia más fuerte al sector privado. Exacto. Porque la gente va a la Defensoría y va gente que puede pagar. Hoy esa es la realidad. Hoy gente con recursos somos asistidos porque nosotros no tenemos la obligación ni la limitación de ustedes no pueden tener rechazar caudal económico, no atender. En el fuero penal y en el fuero de las niñas. En el fuero civil sí, pero hoy en más vía de pagarés, por ejemplo, con una simple declaración jurada ya podemos y tenemos beneficio de litigar sin gasto en civil ante la niñez y en el fuero civil y contencioso, seguramente administrativo. En el resto tenemos que atender. Hoy, ¿qué está pasando? Hoy no atendemos debidamente a la gente porque estamos sobrecargados. Primero, nos faltan, hoy salieron 30 ya, porque hubo una designación que tiene que jurar un camarista en Cacupé. Y esperamos 21 ternas del Consejo, que están ralentizados también, que es del año 2025. Pero fueron 29, o sea, Vamos a hacer un repaso que es muy importante entonces. 389 defensores públicos hoy, actualmente. activos. 21 ternas están pendientes. Pendientes, que van a ser nuevos. Exacto. No son fenecimientos. Así mismo, son nuevos cargos. Sí. Nuevos cargos, que son cargos creados entonces. ¿Cargos creados o cargos de gente que se jubiló o gente que fue a otro cargo? Ah, bueno. Entonces, y después salieron 30. 30 hoy. 30. 20, 25. Ponele 25, entonces vamos a ponerle 25. No, en el 2026. Ah, digo. en el 2026 se sumó 30 en total. 30. Jandere Coco van a pendiente 21. 21. Estoy insistiendo con el Consejo que me quiten las ternas. Y 389 en total, y esto es para todo el país. 57 sedes a nivel nacional. Para esa cantidad de este año que atendieron 95.770.
El año pasado atendieron 349.000, me hablaste, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, porque sobre estos datos estadísticos lo que es importante hablar. ¿Vos funcionario en total tiene la defensa Yo pública? tengo 2.266 funcionarios permanentes. ¿2.000? 266 en las 57 sedes a nivel nacional. Y tengo dos áreas. Tengo un área administrativa y un área jurisdiccional, que te puedo desagregar después. Y hoy renové contratos con, te digo acá porque pedí el dato antes de venir, 192 jornales y 336 contratados. Hoy renovamos contratos. Unos que son profesionales que emiten factura y otros que son jornales que son estudiantes que no tienen todavía. Entonces estaríamos 2.536 funcionarios aproximadamente a la fecha. Esta vez, 336 hay que sumarle a 2.266 que tenés permanente. Sí. Bueno, y eso es. ¿Y tu presupuesto total cuánto es? Mi presupuesto, este ejercicio fiscal, es 294.333 millones de guaraníes. 294.333 millones. De este monto. 92% de salario. Justo te iba a preguntar eso. 92. ¿Eso cuánto en guaraníes para entender bien? Puede dar gusto desmenuzar. Bodupe 294.000 millones y 92%. Quítame por Richard el número. Ese es muy importante porque da gusto así con estos números para que la gente vea, porque en DR cobramos 92%. Ayer con el director general de Administración y Finanzas, la Fiscalía tiene 89% de su rubro destinado a persopea rígido y no para gato rígido. O sea, de Icatui 243.000 millones en salario y la diferencia que es 21.000 millones en mi gasto operativo. 21.000 millones. Cuando hablamos de gasto operativo de 21.000 millones, ¿qué significa gasto operativo? De 21.000 millones, por ejemplo, con 105 vehículos que hay que hacer mantenimiento, hay que cargar combustible, hay que cambiar la cubierta. Y tú ya pama la camión. Yo, cuando vine a la Defensoría, detecté que los vehículos estaban derruidos. Y se les exigía a los defensores hacer vaquitas para hacer los mantenimientos. Nosotros eso a la fecha corregimos. O sea, si el Estado tiene recursos, aunque sean pocos, estamos manteniendo los vehículos. Pero, esta situación, y tú ya pama. Porque a una parte, a otra parte. Yo compré, en mi administración, hemos adquirido 15 vehículos, que son nuevos. Bueno, de ese 21.000 millones, alguna idea estimativa, 105 vehículos. En mantenimiento y combustible, ¿podría destinar 21.000 millones? El contrato es por un monto de 1.200 millones, pero es plurianual. Pero los gastos muchas veces ya son más. O sea, espera, 1.200 millones para mantenimiento. Mantenimiento. Sí. A combustible, eso es importante. 1.000 aproximadamente, porque tuvimos una reducción este año. O sea, el problema radica en materia de combustible, Carlos, es que nosotros previmos un monto, pero nadie estimó que iba a venir la guerra. Y eso disparó el precio del combustible. Y nosotros proyectamos al momento, o sea, nosotros estamos trabajando ahora presupuesto 2027 con un costo de combustible hoy. Te pregunto esto porque estos son básicos. Sí. O sea, elementales. De nada te sirve tener vehículos si no tenés para combustible. Esto, reitero, pregunto porque el doctor Lemil nos decía... acá nosotros los forenses no tenemos teléfono y hay una acordada de la Corte que establece que hagamos telemática. Entonces tenemos que pagar de nuestro bolsillo para esas audiencias telemáticas. Por eso te pregunto, ¿Jaupeimo Jope 21.000 millones? ¿Pero el local propio? No, nosotros tenemos 7 locales propios. 7 locales propios. Pero tenemos un inmueble en Sajonia, pero el costo de la inversión hoy es 21 millones de dólares hacer 2 torres, tipo acá el sistema de justicia, pero no tenemos esos recursos donde concentraríamos a todos los fueros. Hoy nosotros tenemos una sede administrativa que es el edificio Zafira, una sede donde funciona el fuero civil y el fuero de niñez en Artigas, y cerca de San Pirópolis de la imprenta, y otro en Mariscal López, que es la sede penal.
y muchas veces eso conspira un poco contra el acceso a la justicia, porque no necesitamos jugaíma de repente. No necesitamos bolsillos, no hay pasaje, nadie, entonces muchas veces entramos también en la cifra negra de la justicia, que no llegó y ya no vuelve. Claro, vos sabés lo que es equivocarte, irse sobre Artigas y volver acá a la sede que está cerca del Palacio de Justicia. ¿Funciona todavía ese, verdad? Díaz de Solís no, está en Artigas estamos. Ya están todos ahí ahora. Bueno. ¿Y cuántos locales tienen alquilados y cuántos montos destinan a los locales alquilados? 6.000 millones de guaraníes aproximadamente. 6.000 millones. Sí. Porque abaratamos mucho. Por ejemplo, nos mudamos allá del lugar que estaba anteriormente, que era 30 y algo mil el metro cuadrado, y bajamos a 25.000 el metro cuadrado. Y con la particularidad que en la sede anterior había una terraza de casi 100 metros que se abonaba, pero que nos servía para espacios para oficina, ¿verdad? Entonces hoy estamos en mejores condiciones. Doctor, y después de esto, o sea, para el año que viene, por ejemplo, lo que ustedes proyectan y lo que ustedes necesitan de acuerdo a sus prioridades. La PIPOTA, ya, pero ¿cómo tenía advertencia y nada del Poder Ejecutivo? Sí, nuestro tope presupuestario es 292.000 millones ahora, lo que nos pasó al MEF. Y nosotros necesitamos alrededor de 16.000 o 17.000 millones de guaraníes más que esto. Para llegar de lo que tienen ahora, de los 2.266 millones. Sí. De Ari Pepe y Cote, 16.000 millones más. Pero, que no sean gastos rígidos. Exacto. O sea, para inversiones. Para gastos, para comprar hojas, equipos informáticos. Nosotros adquirimos casi 200 equipos informáticos, pero nos faltan 1.000. Allá. ¿Y cómo nosotros vamos a compadecernos del expediente judicial electrónico si hay equipos informáticos? O sea, el ecosistema digital que tenemos, nosotros tenemos equipos que vienen desde la época que la Defensoría dependía de la Corte. Y tú ya pamos los equipos. Antes de que salga la nueva ley. Claro. Y vos sabés mejor que nadie que la depreciación tecnológica, estas cámaras que hoy son de último nivel, para el año que viene ya van a salir algo mejores, ¿verdad? Entonces, hoy, acá en Capital, estamos nosotros litigando con el expediente judicial electrónico y necesitamos que las máquinas estén a la altura de que nosotros podamos también tener la rapidez, la agilidad para estar en igualdad de condiciones, en igualdad de armas que el Ministerio Público. Hoy, por ejemplo, 44 o 45 defensores están interinando cargos. O sea, están haciendo más de un trabajo. O sea, están cubriendo dos turnos. Y eso se traduce en una... Ese va a repercutir sí o sí en el servicio. Y repercute. Porque no se va a poder ser tan eficiente si uno atiende dos. De manera alguna, Carlos. De manera alguna. Y yo eso estoy hablando con los miembros del Consejo, que me apuren las ternas, porque no es un problema de la Defensoría, es un problema del ciudadano. Hoy, por ejemplo, te voy a pasar un dato estadístico de suspensiones de audiencia. Yo fui a la Corte Suprema de Justicia, hablé con la Sala Penal, con la ministra Carolina Llanes, en la intención de implementar. Cuando vine aquella vez hace 2 años, hablé de la agenda electrónica, de la agenda única, que el juez no sobreponga la audiencia. Si Carlos Benítez tiene marcado una audiencia en el juzgado de garantía 1 a las 8 de la mañana del día viernes, no le señale el otro juez a la misma hora ese día, porque no hay como hay. Y le dañamos al sistema, porque esa audiencia se va a reagendar en 6 meses probablemente. ¿Y quién sufre? El que vino. Y el usuario que vino y le dice, no hay como hay. De creer, oye, ya potas, que es posible esa agenda única, porque mira que yo tengo más de 30 años de cobertura y ese es un problema de siempre que el juez fija sin saber si el defensor o Moyoapa. O sea, hoy doy cuál es la fiscal para pedir Orecol libre o Orecol libre. No hay esa agenda única que vos tenés que también ver si ese día el fiscal tiene, el defensor tiene o no tiene, para que podamos, porque Erea Cundé después para
porque ellos tienen también una agenda, no es porque se le antoja, o sea, Colonia atender a 5 o 6 juicios, Así o mismo. tiene que atender 15 a 20 audiencias por día los jueces de garantías. Así mismo. Entonces, lo que yo te digo, Carlos, es, yo encontré muy buena predisposición en el ministro Martínez Simón y en la ministra Carolina Llanes, porque ellos entendieron. Yo hoy tengo un problema en Caaguazú. Allí se crean los juzgados es Campo 9, J. Eulogio Estigarribia, pero no se crearon las defensorías y cubren de Caaguazú. Y tenemos más de 100 audiencias suspendidas. Porque se señalan se superponen en Caaguazú y en J. Eulogio. Hablan de hacer Orejore y la J. Eulogio paga más combustible, paga más peaje 15.000 allá, porque puede haber ruta tercerizada. Sí, sí. Yo llegué a pagar otros 15.000 y no le dañamos a la defensoría, le dañamos al sistema, le dañamos al usuario. Que afecta al servicio, la calidad del servicio. Claro, y otra cosa, no estamos bolsillos, otra vuelta no 20 mandé. Peala y terrible, vea. Entramos en la cifra negra de que ya no llegamos y de repente hoy estuve en una dinámica hablando tengo 2 defensoras de junta que por suerte vienen hoy a colaborar, ya estamos digamos descentralizando más ciertas tareas. Las audiencias las designaciones de interinos, por ejemplo, tengo un problema que señalan juicio oral al mismo tiempo y el defensor hoy día soy yo, mañana ella, pasa otro usuario no hay más habla y abogado, porque hoy en yo apa. Y es un problema, pero es un problema de falta de calidad del servicio al usuario. Esa visión es lo que tenemos que darle, y yo le reitero encarecidamente al Consejo de la Magistratura, cuyo rol constitucional es hacer ternas, ¿verdad? Si se podría agilizar esa parte. No para Javier Esquivel, sino para Ña Juana, don Pedro, don Luis, que viene a la Defensoría muchas veces acudir al sistema de justicia no es nada agradable, ¿verdad? Y segundo, que no te puedan atender como corresponde, agrava la situación. Y como vos atinadamente solés sostener, es al sector vulnerable. Boriascú, Ñandera Pizán, Boriascú. Así mismo. Que elige comer o pagar su pasaje a venir a la Defensoría. Bueno, doctor, te agradezco mucho tu tiempo, y esa es la cámara, o esa puedes mirar para la gente que nos ve y nos escucha. No sé, un mensaje o una reflexión final para ese ciudadano que nos está viendo y nos está escuchando, doctor. Carlos, yo soy un hombre que me gustan mucho los desafíos. Sé que me falta mucho por hacer, pero hoy te lanzo y te dije te iba a dar una primicia. Hoy el sistema penitenciario alberga 20.060 personas privadas de libertad, de los cuales 18.200 son nuestros defendidos. Quien egresa del sistema penitenciario hoy no sabe dónde ir, Carlos. Hoy estamos inscribiendo como persona jurídica la primera asociación de pospenados del país, y donde pretendemos que sea el refugio de quien egresa del sistema penitenciario para formarlos en albañilería, en electricidad, en plomería, y tentar ser ambiciosos con un decreto del Poder Ejecutivo, así como Hambre Cero dice, tantos productores tienen que ser de la zona, que en la industria de la construcción, que se está financiando con créditos del Banco Fomento, con Cero Gapona y compañía, tenga que de 10 obreros tiene que absorber 2 pospenados, y trabajar con Sinafocal para certificarlos laboralmente. Y allí reduciríamos en gran medida la reincidencia, porque los estamos hablando de la presocue. Esa es la mayor discriminación que tenemos, ¿verdad? Y por otro lado, la sociedad tampoco está preparada para recibir a quien egresa al sistema. Así mismo. Así mismo. Entonces, esa estrategia comunicacional, y vamos a ofertar, seguramente vamos a poner a consideración del Poder Ejecutivo este esquema, porque el Ministerio de Justicia, con quien yo trabajo coordinadamente, y aprovecho a
dar mis saludos y reconocimiento al ministro Nicora, pero ellos están hasta que vos salgas. A ese yende por ahí, mamá. No existe el patronato, entonces estamos trabajando en ese tema. ¿Cómo se llama eso? La primera asociación de pospenados, espera un ratito, acá me voy. 18.200 acá noté que ustedes asisten. Asisten. De los más de 20.000 reclusos que tienen. Sí. Y en ejecución penal, que es la relación es 70-30, casi el 90% o 92% son nuestros defendidos. Hay defensores del fuero de ejecución penal que llevan 1.000 o 1.200 expedientes. Y es muy difícil una atención personalizada. En el tema de... ¿Tienes un nombre acá? Porque ¿cómo? Es nuevo. Este es un convenio. Nuevo Horizonte. ¿Es un convenio? No, esa es una persona jurídica de capacidad restringida, donde yo le instruí a mi asesoría jurídica y a la Dirección de Derechos Humanos que me inscriba como persona jurídica. O ve que tú te con la factura y que tú te con la cuenta corriente, que hoy un privado de libertad no puede tener cuenta corriente. Hoy quien tiene antecedentes tiene mucha dificultad en tener cuenta corriente. Y hoy, ¿quién es el que va a elaborar un trabajo y no va a pedir una factura si todo el día tenemos que pagar impuestos? Así mismo. Sí, entonces, eso va a ser nuestro buque insignia para las personas que egresan del sistema penitenciario. Dar un lugar o una alternativa para quienes quieran sumarse y tratar de ingresar al sistema de empleo, Emplea-PI, donde poder ofertar una mano de obra que es una población interesante. También, Carlos, estamos haciendo una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde las personas privadas de libertad que no tienen condena tienen derecho al voto. Tienen derecho al voto. Esa es una recomendación, es un derecho humano fundamental de primera generación y hoy no la estamos cumpliendo. El Estado paraguayo no está cumpliendo. Nosotros no tenemos la fuerza para que eso se cumpla, pero vamos a recordarle al Tribunal Superior de Justicia Electoral que esa es un derecho humano. El derecho al voto. Derecho a elegir y ser elegido. Así mismo es. Y son hoy 18.200 personas a quienes estamos conculcando ese derecho y estamos exponiendo al Estado paraguayo a una sanción internacional si alguien denuncia ante los organismos del sistema interamericano o del sistema de Naciones Unidas. Correctísimo. Doctor, fue un gusto conversar contigo. Te agradezco por tu tiempo. ¿Qué tenés más? Porque... Te digo dos cosas más. Y te invito para un programa, o acá le estaba hablando con la productora. Nosotros estamos desarrollando dentro de los derechos económicos, sociales y culturales que yo había hablado en mi propuesta de cuando iba a asumir la Defensoría. Estamos con dos programas. Un programa que se llama Exportando Sueños, donde hemos logrado exportar productos elaborados de marroquinería por internos, por presos, a China, Taiwán. Y tenemos hoy un emblema que me emociona cuando hablo, es las artesanas de Cateura. Las mujeres que son heroínas de Cateura, que del reciclado, de la basura, lo que se denomina economía circular, hoy hacen artesanía innovada. Hacen arte del reciclado de basura. Vamos a tener un stand en la expo de ese proyecto nuestro, vamos a estar en el stand de Itaipú, y me gustaría un día que vayamos a conocer, para darle el valor al trabajo, y nosotros no somos solamente orejaleros, le estamos dando visibilidad y le estamos quitándole de la violencia económica. Y por otro lado, hemos implementado un programa que se denomina Protegiendo tus Derechos en tu Comunidad. Entonces estuvimos en la comunidad Acaraguemí, en Hernandarias, donde gestiones mediante instituciones de la ANDE y Itaipú conseguimos extender la energía eléctrica a una escuela, 350 familias, promedio 5 hijos por familia, donde la comida de hambre cero no se podía guardar porque no había capacidad de refrigerarlas. Y nosotros que decimos que nos enorgullecemos de la electricidad, ese es un derecho, un servicio básico fundamental. Eso hemos conseguido, eso se enmarca dentro del otro programa que alguna vez te voy a invitar, que lo desarrollamos también en la Defensoría a partir de mi
llegada. También reconozco que varios programas llevados adelante por la doctora Lorena Segovia, nosotros las seguimos, porque las buenas prácticas no hay que cortarlas. Claro. Eso sí, reconozco. Y violencia contra la mujer, nosotros seguimos en el programa. Hoy tenemos la capacidad, que terminó la cooperación, pero ya podemos hacer los cursos sin... ya adquirimos la expertise, la destreza para caminar solos. Excelente. Y la cooperación también nos ha visto, por lo visto, que despertamos un interés. Hoy tenemos cooperaciones importantes con la AECID, la Agencia Española, y estamos tentando llegar a un acuerdo con la Corte Suprema de Justicia en materia de mediación penal. Si en materia de mediación penal, casos que hurtos y cosas, delitos menores contra el patrimonio y contra los bienes de las personas, logramos mediar, vamos a descomprimir el sistema penitenciario. Esa es otra proyección que estamos teniendo. Ese es muy importante. Varios puntos, entonces, exportando sueños artesanas de Cateura. Llegué a otra vuelta, ya está por cada uno de estos proyectos. Después, sí, protegiendo tus derechos de la comunidad. Después, el tema de la violencia contra la mujer. Sí, y esto de mediación penal que están hablando entonces con la Corte para poder implementar. Y en el día de la graduación, hicimos con el despacho de la primera dama y con el Ministerio de la Mujer un curso de violencia. Y a mí me gustan mucho los testimonios, porque allí lo que uno valora, qué es lo que hace. Yo puedo hacer un informe frío de papel acá, y se le acerca una señora a la primera dama y le agradece y le dice: en 71 años es la primera capacitación que recibí en mi vida. Conmigo vale te diga. Vale, sí. Vale. Sí. Se llama Pirimba. Sí. Y yo soy una persona muy comprometida con eso. Y a las órdenes, amigo. Yo entiendo que los medios tienen un rol en ayudarnos a socializar, porque yo también, otro último allí te cierro, lo que no logré todavía es mi deuda pendiente, es darle una identidad a la Defensoría. Nos siguen confundiendo con la Defensoría del Pueblo. Ese es mi desafío hoy, darle una identidad que nos conozca la gente. Porque Orengo no oreroga, Orengo, tengo la Corte de Juárez y vamos a la joga. La Fiscalía y cuando vamos a la juega y con alquiler, a una cero va. Entonces eso no nos ayuda en nuestra identidad. Pero mediante ustedes queremos tener identidad que nos identifique, que no nos confundan, inclusive instituciones del Estado. Algunas veces me invitan como defensor del pueblo, que no es mi rol, que tampoco me molesta, ¿verdad? Pero lo ideal es que se conozca la Defensoría y que eso permita llegar a más usuarios. Es cierto, doctor. Yo con algunos ministros en su momento había hablado, porque había publicado, hay construcciones de palacios en el interior y eso que de repente faltaba parte importante todavía usar. Pero ellos defendían desde ese punto de vista, para marcar presencia, que es muy importante, y para que la gente vea de que hay un poder ahí, en este caso, entonces lo que ustedes quieren, Erea Cundé, pero el lograta y ¿cuántos años hace que vos estás? 2 años y 2 años y 2 años y a 3 años es muy bendecido aquí. Ya no llegamos a así mismo, pero ya para afuera, la moría, sobre todo para ayudar a la gente pobre, a la gente necesitada y a la gente más vulnerable. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos, a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente también acá de tus asesores que nos acompañan hoy. Bueno, nosotros vamos a una pausa y volvemos enseguida para el cierre del programa. El Observador. Un análisis con la verdad. Un observador llegó para